Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos entrando en la página, perdón, en la clase número 22 de, de lo que es la cátedra de Historia Argentina Americana 2 y estamos transitando la unidad número 5, que es sobre la Confederación Rosista o el periodo de la hegemonía de Rosas. Y esta es la última clase referida a su unidad y vamos a analizar en esta tres textos. Uno tiene que ver con el texto de Franklin y Hellman, que ya trabajamos los primeros dos capítulos, pero este tiene que ver con el capítulo 10, que es el último capítulo del libro. A ver si lo podemos encontrar acá, que es este, que es el sistema de Rosas, ¿no? Así se lo llama, el sistema de Rosas y su dinámica histórica. Es un capítulo que hace la síntesis de Rosas y agarra algunas categorías de análisis para ir hilvanando según lo que se escribió sobre él y las conclusiones a que llegan los autores del libro. Eh, bueno, como ven, el libro tiene que ver con la construcción de su liderazgo político, ¿no? Cómo fue construyendo ese liderazgo político que la historiografía, digamos, supuso que su liderazgo político tenía que ver con su grande poder que tenía como estanciero y esa relación entre patrón y peón fue trasladado al ámbito político, ¿no? Eso siempre lo planteó la historiografía tradicional, ¿no? El fenómeno del caudillismo, como vimos en otras clases, era planteado como que surgen en un periodo de anarquía, de vacío institucional, eh, y donde, bueno, gobernaban de forma despótica, sin instituciones. Bueno, todo eso la nueva corriente o la nueva historiografía pone sobre el tapete y en discusión esas corrientes historiográficas tradicionales. Eh, bueno, vamos al capítulo. Cuando los autores dicen el sistema de Rosas lo dicen, digamos, detallando los principales rasgos que caracterizaron la forma de gobernar eh, y de las relaciones con los distintos sectores sociales y políticos que tuvo, ¿no? En ese sentido es el sistema de Rosas, de la forma en que gobernó y su relación con los diferentes actores políticos y sociales que había en la provincia de Buenos Aires y fuera de ella. No solamente con las provincias del interior, sino también con el mundo. Eh, bueno, hasta sus peores enemigos reconocen a Rosas, quien, digamos, como el que supo reconstruir el orden social después de un proceso revolucionario, eh, imponiendo la subordinación de los sectores populares y de la élite también, ¿no? De la provincia, y venciendo la resistencia de las demás provincias, imponiendo la hegemonía de la provincia de Buenos Aires sobre el resto del país, ¿no? Todo eso es reconocido por unos y otros. El texto se divide en algunos apartados, ¿no? Algunos subtítulos, abordando a Rosas como estanciero, las relaciones con los sectores eh, concentrados, ¿no? O los sectores propietarios, mejor dicho, con los sectores populares, con los grupos indígenas de la frontera, su política en relación con las otras provincias, con las principales potencias del mundo, también con los países vecinos. También lo intenta caracterizar o se preguntan si Rosas era un caudillo. Y el texto termina hablando de, digamos, de cómo la prensa, ¿no? Utilizó esta guerra, como lo llaman, una guerra discursiva,
para imponerse, ¿no?, culturalmente, principalmente sobre los sectores populares, los fieles al rosismo y los opositores al rosismo, ¿no? Fue un instrumento de cooptación de voluntades, la prensa, ¿no?, los medios de comunicación de la época. Bueno, primero empieza hablando de una categoría de análisis como el Rosas estanciero, ¿no? Es el primer subtítulo. Y bueno, y la historiografía tradicional lo ubica a Rosas relacionado, o sea, lo relacionaban sus ideas y acciones políticas, ¿no?, en su rol de representante de los terratenientes y los estancieros. Desde Sarmiento, inclusive, se empieza a hablar de esa caracterización, ¿no?, pasando por toda la historiografía, inclusive hasta Lynch, en la década de los 80 del siglo XX, pensaron a Rosas que él aplicaba el poder de un patrón de estancia a la política provincial, ¿no?, y lo veían como un estanciero todopoderoso. Bueno, los estudios recientes confirman que fue un importante estanciero, pero subrayando que su riqueza no lo convertía en un autócrata y que podía hacer en sus propiedades lo que quería con la peonada, ¿no? Muchas veces asociaron, por ejemplo, sus famosas instrucciones a los mayordomos de estancia, que fue algo que escribió él, a su acción política, ¿no? Pero, digamos, lo que se escribió ahí, lo que él escribió ahí, era difícil de aplicarlo. A ver, esperen un cachito. Bueno, ahí seguimos, esperen que lo busco. Estamos acá. Bueno, ahí lo ponemos, la foto del libro. Entonces decíamos que la historiografía muchas veces utilizó una fuente, un escrito de él, que es las famosas instrucciones a los mayordomos de estancia, y eso, digamos, lo utilizaban para entender la acción política o las ideas políticas, pero en realidad eran ideas que eran difíciles de aplicar, todo lo que decía ahí. Lo escribió el joven Rosas, ¿no? Pero la verdad que la situación económica y social de la provincia de Buenos Aires era totalmente ajena a lo que planteaban esas ideas políticas escritas en las instrucciones. Por ejemplo, ahí se prohibía a los peones apropiarse de maderas, de piedras, de cazar avestruces, nutrias, de criar gallinas y todos otros tipos de animales, o simplemente de afincarse en tierras ajenas, ¿no? Nosotros habíamos visto el texto de Carlos Mayo, si se acuerdan. Hay un concepto que él trabaja sobre el espacio rural, que era la polilla de los campos, ¿no?, que era la caracterización de esta gente que se apropiaba de, valga la redundancia, de propiedades ajenas, y eran difíciles de expulsarlos. En la práctica, la falta de población, ¿no?, que había en la Pampa, los estancieros dejaban pasar estas prácticas que estaban naturalizadas en esa época, desde la época de la colonia. Y eran prácticas que nada tenían que ver con relaciones propiamente capitalistas, ¿no? Entonces, ante la falta de mano de obra, los estancieros dejaban que sigan ocurriendo estas cosas que prohibía Juan Manuel de Rosas en sus instrucciones. Porque eso alejaba la mano de obra de sus tierras. Entonces, ante la demanda de mano de obra, los estancieros no aplicaban
estas instrucciones, ¿no? Que eran simples ideas. Por lo tanto, las instrucciones no deben ser vistas como una realidad, sino como un programa que Rosas esperaba imponer, que ni siquiera lo pudo imponer siendo un rico propietario y gobernante a la vez, ¿no? Hay un derecho de propiedad muy difuso todavía, muy distinto al actual, y de cuando se escribió toda esa historiografía sobre Rosas. Algunos pobladores que ocupaban las tierras de Rosas, por ejemplo, cuando decidían irse, vendían el rancho a otro poblador, ¿no? El rancho que habían construido en tierras ajenas, inclusive en tierras de Juan Manuel de Rosas, si se decidían ir, y le vendían lo que habían construido a otro poblador. Ahora, si el propietario esto no lo aceptaba, ¿no? Y se le exigía al propietario que le pague una indemnización por eso que había construido, ¿no? Por las mejoras realizadas, digamos. Tampoco se podía frenar la caza de nutrias, avestruces, ¿no? La búsqueda de madera. Entonces, podemos hablar de que había una debilidad marcada al estanciero para imponer su derecho de propiedad sobre las tierras, ¿no? Digamos que se vincula esto a una cuestión central de la economía agraria de la región de esa época. Como dije antes, la escasez de la mano de obra. Un poblador bonaerense podía ganarse la vida de forma autónoma y eso encarecía su mano de obra. Y además en la época la esclavitud también empezaba a ser una actividad cada vez más costosa y rara, ¿no? Y Rosas y muchos estancieros empiezan a disponer de mano de obra coactiva, cuasi esclava, para compensar los altos salarios, ¿no? que tenían los trabajadores libres. ¿Y quiénes eran esta mano de obra casi coactiva? Los indios cautivos, ¿no? de la frontera. Sin embargo, al poco tiempo, dice en el texto, que estos indios comenzaban a hacerse valer como los trabajadores libres, ¿no? Entonces, era una situación muy difícil para los estancieros. Y hoy sería raro, ¿no? Porque hoy la situación es totalmente distinta. Entonces, dicen los autores, sin la existencia de organizaciones de trabajadores, es decir, sindicatos, las relaciones laborales estaban sometidas a una frecuente negociación. Es decir, no había sindicatos, pero sin embargo, las relaciones laborales estaban sometidas a una frecuente negociación. Podemos concluir que el poder de Rosas correspondió más a su acercamiento a la política que al de su capacidad de empresario rural, ¿no? Distinto a lo que venían trabajando las historiografías tradicionales. Entonces, muy distinto a lo que había escrito, ¿no? Sarmiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había un creciente peso de los sectores subalternos en la época. Y esto condicionó fuertemente la capacidad de los sectores propietarios. Bueno, después se preguntan los autores si Rosas era un representante de las clases propietarias o un líder popular, ¿no? Lo que primó en lo que se escribió sobre Rosas fue que tuvo un gran acercamiento a los sectores populares. Pero el apoyo de estos fue puesto al servicio de los intereses terratenientes porteños, ¿no? Eso es lo que está en el común de lo que se escribió sobre Rosas. Uno de los mejores exponentes de este, digamos, no sé, sentido común fue desarrollado por John Lynch, ¿no? En la biografía de Rosas, y él, como ya lo trabajamos antes, asocia el caudillismo con clientelismo, ¿no? Es decir, toda la acción en la que participaban los sectores subalternos no era otra cosa que la manipulación de sus líderes naturales, es decir, los estancieros.
por su poder clientelar que había sobre esos sectores, ¿no? Bueno, esta visión tradicional de la figura de Rosas, que se empieza a construir desde el Facundo, digamos, fue respondida primeramente de forma antagónica por el revisionismo de los 30, ¿no? Lo hizo en una década, ¿no?, de los 30 del siglo XX, cuando fracasa el modelo liberal y cuyos autores revisionistas, ¿no?, que tenían rasgos propios del nacionalismo, que se oponían a la entrega de la soberanía del imperialismo, ¿no?, reivindicaban un régimen político fuerte y que sea liderado por alguien que restablezca el orden social defendiendo los intereses nacionales y subordinando a las masas detrás de sí. Entonces, estos revisionistas encontraron a Rosas como esa principal figura, ¿no? Un rasgo común entre los revisionistas era que Rosas supo trascender a las élites que traicionaron, ¿no?, los intereses mezquinos, con intereses mezquinos a la nación. Y Rosas se colocó delante de las masas para enfrentar a aquellos intereses frente a las naciones enemigas, inclusive. Queda claro que la sociedad de la época de la Confederación Rosista era muy distinta a cuando, digamos, las distintas corrientes historiográficas discutían por una mirada del pasado o de otra, ¿no? Eso está clarísimo, ya lo dijimos antes. Esa sociedad, no, digamos, no era una que frente a un grupo de muy ricos estancieros solo había peones y gauchos hambrientos sin recursos, ¿no?, sino que se trataba de una sociedad con un fuerte peso de los actores pertenecientes a los sectores populares y con fuertes... esperen un cachito. Bueno, tuve que cortar porque mi nena quería entrar. No me acuerdo por dónde había llegado. No, nada, que habíamos dicho que la sociedad, digamos, nada tenía que ver como era describida por muchos historiadores, es decir, planteaban como que en aquel entonces había una sociedad donde había un grupo, ¿no?, de gente muy poderosa, los estancieros, y que enfrente tenían a los peones, a los gauchos, que no tenían recursos, ¿no? Y nada que ver, sino que era una sociedad donde estos sectores subalternos tenían un gran peso, ¿no? Y con fuertes lazos de comunidad, y que muchas veces cuestionaban los intereses de los grandes propietarios. Era una sociedad con una importante movilidad social y con escasas jerarquías, dicen los autores. Bueno, obviamente era una sociedad que había sido alterada por la revolución, ¿no? Y que en las primeras apariciones públicas de Rosas va en ese sentido de restablecer el orden social alterado, ¿no? Esa es una obsesión de Rosas y todo ese grupo de estancieros de la época. El Partido del Orden iba en ese sentido. La obsesión central, entonces, para centralizar en este punto, de Rosas era justamente el orden y la subordinación de los sectores populares y el respeto a la propiedad privada. Por eso, en ese sentido, es un defensor de los intereses de la clase propietaria, ¿no? La campaña del desierto también iba en ese sentido. Pero lo que se confunde, ¿no?, de alguna forma, lo que confunde, digamos, de alguna forma, es que esos mismos hacendados que supuestamente defendía el rosismo, son los que lideran el levantamiento de 1839 y que Rosas reprime con saña. Al mismo tiempo,
Rosas emprende diversas políticas, ¿no?, para ganar el apoyo y la simpatía de los sectores subalternos, ¿no?, siendo consciente que el apoyo era esencial, el apoyo de los sectores populares. Y los autores plantean que Rosas tratará o trató de limitar la intervención autónoma de los sectores populares y construir una herramienta para encauzarla y dirigirla, ¿no? Es decir, en el primer momento, sin embargo, lo que tenía propuesto era restablecer el orden y la disciplina social, ¿no? Entonces, para ello hubo una dura represión sobre bandidos y salteadores, ¿no?, que había en la época. También, a pesar de eso, o de forma distinta, digamos, apuntó a reparar la situación de familias pobres de la campaña que habían apoyado la resistencia federal, por ejemplo, ¿no? Otra tercera dirección que apuntan los autores apunta a consolidar las relaciones con la población afrodescendiente, ¿no?, implementando, por ejemplo, la formación de batallones de milicianos de libertos. Es importante destacar que lo que define las acciones de Rosas no es la defensa de los sectores propietarios, ¿no?, ni la de los sectores populares tampoco, sino la reconstrucción del orden social y político, y él liderando ese proceso. Bueno, es por eso que se observan algunos momentos en que Rosas reprime a los sectores populares considerados desviados, pero a veces se apoya en estos para someter a la élite, ¿no?, que también alteraba el orden estable. ¿Por qué? Por sus intereses mezquinos. Por eso es importante entender a Rosas según la coyuntura, ¿no? Pareció ser contradictorio, pero solo buscaba el mantener un orden estable. Ese era su objetivo. Con respecto a su relación con los indios de las Pampas, Rosas desde siempre mantuvo una relación con los indígenas. Desde la muerte de su abuelo materno, que él no conoció, ¿no?, hermano de los indios, como contamos en la clase anterior, o el cautiverio de su padre, ¿no?, que había sido cautivo de los indios. Bueno, todo este conocimiento lo llevó a escribir un diccionario y una gramática de la lengua pampa, por ejemplo, ¿no?, que no es muy conocido. Y las nuevas historiografías demostraron que no existía una sociedad indígena homogénea, ¿no?, como se pensaba en la frontera, sino que más bien, y otra cosa no importante, la frontera no era una división entre dos sociedades, sino más bien era un espacio de intercambio de bienes, de servicios y prácticas culturales. Por supuesto también había relaciones violentas, ¿no? Y la campaña del desierto que emprende Rosas la realiza por un ejército integrado por parcialidades indígenas, ¿no?, los llamados indios amigos, por ejemplo. Estas parcialidades indígenas también participaron en los conflictos intra-sociedad hispano-criolla. A partir de la revolución, la sociedad hispano-criolla procuró, como venimos viendo, expandir la frontera para ganar tierra, ¿no? Y hubo dos propuestas, digamos, dos tipos de políticas. Una de ir negociando con las parcialidades indígenas y civilizando, digamos, algunos grupos, ¿no?, con el objetivo de solucionar la falta de mano de obra, por ejemplo, y por otro lado una postura más radical, ¿no?, sometiendo a los indígenas a una situación de semi-esclavitud o exterminándolos directamente. Rosas siempre estuvo dispuesto, como empresario rural, a integrar con indígenas, ¿no?, sus estancias, ¿no?, a que los indígenas
se transforman en mano de obra, ¿no? Trabajadores. Y a la vez establecer con estos relaciones estrechas, ¿no? Alianzas políticas, digamos. Bajo su gobierno tuvo una clara política indígena, ¿no? Estrechó acuerdos de convivencia y de contraprestaciones, ¿no? Con los llamados indios amigos, por ejemplo, les daba caballos, y ellos los ayudaban en la defensa de la frontera, ¿no? De otros indígenas. Entre ellos, por ejemplo, se encontraba el cacique Catriel, ¿no? Con otros grupos denominados indios aliados, ¿no? Poseía menos vínculos estrechos, ¿no? Pero sí mantenía relaciones comerciales importantes, como por ejemplo Cafulcurá. El resto, especialmente los que eran transcordilleranos, mantenían relaciones diplomáticas más débiles. Entonces, esa fue digamos, en cuanto a la relación de las últimas historiografías sobre Rosas y las parcialidades indígenas. Ahora, la relación con los líderes provinciales y con sus ideas en base a lo que es una organización nacional, también se escribió mucho. Por ejemplo, nosotros leímos Enrique Barba, y que él puso ahí en duda, ¿no? En sus escritos, la adhesión de Rosas al federalismo, ¿no? Él decía que era unitario, en otras palabras. Sin embargo, estos autores, ¿no? De Franklin y Rosas, Franklin y Hellman, digo, plantean que Rosas estaba convencido que el federalismo era el espacio político más conveniente para garantizar el orden social, y por lo tanto era federal. Es decir, como decíamos al principio, su principal objetivo era el orden social. Bueno, Rosas estaba convencido que el federalismo era lo que iba a garantizar ese orden social. Por lo tanto, adhería al federalismo. Bueno, más allá de todo eso, fue sin duda el líder del federalismo porteño, ¿no? Desde 1829. Y luego el federalismo argentino. Y así lo manifestaban sus contemporáneos, ¿no? Sus enemigos o sus seguidores. Y tampoco había contradicción entre federalismo y porteñismo, sino que la adhesión al federalismo respondió, en muchos casos, a la defensa de los intereses porteños que poseía en las ideas Rosas, ¿no? Con respecto a la postura historiográfica de que Rosas se negaba a transformar el sistema confederal en uno federal, entendamos que en esos años no existía nada parecido a lo que es la identidad nacional, ¿no? Cuando se comienza a discutir la forma de organización del Estado, ¿no? Surge una opción, entonces, a ver, que desconoce las autonomías provinciales para construir un Estado único, digamos, centralizado, el unitarismo, y la otra tendencia era la organización federal, entre comillas, pero que en realidad se trataba de un tipo confederal, ¿no? En que las partes que integraban esta confederación conservaban una buena cuota de soberanía y cedían solamente las relaciones exteriores. Lo que no se puede negar es que él se negó a organizar el país constitucionalmente, ¿no? Fundamentando de que no estaban dadas las condiciones y no cabe dudas que fue en defensa de los intereses porteños, ¿no? Porque al organizarse, digamos, de forma federal, los recursos aduaneros que eran propios de la provincia de Buenos Aires se tendrían que federalizar, por lo tanto, pertenecer a todas las partes. Por lo tanto, es difícil juzgar a Rosas como a favor o en contra de la unidad nacional, ¿no? Pues cuando él llega al poder, ella no existía, esa unidad nacional o esa idea de nación, digamos.
Durante toda la década del 20, Rosas fue fortaleciendo, ¿no?, una alianza con los líderes provinciales, pero no se comprometía entre una facción u otra, ¿no? Estamos hablando en la década del 20. Cuando llega al poder, su alianza con algunos caudillos como Quiroga y como López, ¿no?, que eran líderes federales, y además comienza a combatir a esa liga unitaria, ¿no?, del general Paz. Ahí, digamos, Rosas empiezan a cuestionar, ¿no?, a o digamos, Rosas y su entorno político empieza de a poquito a adherirse más que nada, de forma tajante, a lo que es el federalismo, ¿no? Porque encontró en el federalismo, como decía anteriormente, que era el sistema político que iba a restablecer el orden. Bueno, sin embargo, los líderes provinciales digamos, cuestionaban, ¿no?, la hegemonía de Buenos Aires. Hubo rispideces. Y Rosas afirma, ¿no?, logra afirmar su poder sobre las provincias en paralelo con su hegemonía sobre la provincia de Buenos Aires. Y lo hace alternando alianzas, ¿no?, haciendo concesiones, dando recursos, y cuando no podía cerrar, le hacía la guerra. Por ejemplo, la ley de aduanas de 1835 fue una concesión a las provincias, ¿no? Bueno, pero cuando muere Quiroga, en ese mismo año, en el año 35, y en el 38 se produce la muerte de López, de otro caudillo que era Heredia, la consolidación de Rosas parece necesitar de menos negociación, ¿no?, porque se va quedando él solo como un líder indiscutido en el entramado nacional. En cuanto a las relaciones con el mundo, bueno, también se ha escrito muchísimo, se lo posiciona a Rosas, especialmente el revisionismo, como un líder nacionalista, antiimperialista, ¿no?, que enfrentó estoicamente a las grandes potencias europeas. Sin embargo, a pesar de las tensiones y los conflictos, ¿no?, las relaciones entre Buenos Aires y Gran Bretaña fueron muy estrechas y provechosas para ambos estados. Inglaterra era el principal socio comercial, ¿no?, y la gran mayoría de las exportaciones tenían ese destino. Igual, bajo el gobierno de Rosas, había bajado el porcentaje de las exportaciones a Gran Bretaña, pero sin embargo seguía siendo muy amplio. Y esto ocurre a partir de una crisis económica mundial, ¿no?, en 1825, y ahí también comienza un intervencionismo importante de los ingleses, no solamente con la Confederación Argentina, sino con Latinoamérica. Por ejemplo, ellos son los que empiezan a mediar en el conflicto de la Confederación con el Imperio de Brasil, ¿no? Se produce la ocupación de las Islas Malvinas en el 33, y hay otras intervenciones en Centroamérica, ¿no?, de los ingleses en lo que es el entramado latinoamericano. Este intervencionismo se incrementa a partir de 1850, y también Francia participa de ese intervencionismo. Y esto tiene que ver con los conflictos europeos, ¿no?, de la época, las revoluciones liberales del 30, del 48, todo eso genera que estas grandes potencias, ante esos conflictos, intervengan más políticamente los nuevos países latinoamericanos, ¿no? Rosas supo aprovechar el conflicto con los franceses, ¿no?, de la década del 30, ganándose la fama entre los estados americanos, ¿no? La firmeza de Rosas frente a los franceses no era para nada equivalente en su actitud hacia los británicos, por ejemplo, ¿no? La relación entre los ingleses y Rosas era por pura conveniencia, ¿no? Los ingleses sabían que Rosas era
el único que podía imponer el orden en el Río de la Plata, y necesitaban ese orden por sus negocios. Bueno, igualmente esto no le impedía a los ingleses de calificar a Rosas como un déspota, ¿no? En sus escritos internos. Eh, por ejemplo, uno de los puntos de conflicto de Gran Bretaña con Gran Bretaña fue la cuestión Malvinas, ¿no? A partir de 1820, la provincia de Buenos Aires comenzó a preocuparse por las islas. Bueno, y ahí estableció una gobernación, y se instaló una sociedad de alemanes, dice el texto, un saladero. En el 29 se nombró a Luis Bernet como comandante político y militar, y esto generó un reclamo británico de la época, ¿no? Por la presencia militar del Estado argentino en las islas. También hubo conflicto con los buques norteamericanos, ¿no? Que venían a pescar sin permiso, y los yanquis protestaron y mandaron un buque de guerra, el Lexington, hizo una incursión armada sobre las islas. Bueno, los norteamericanos no reconocían la soberanía argentina e inclusive le ofrecieron a Gran Bretaña reconocer su soberanía si a cambio le daban permiso de pesca. Bueno, eso hizo romper relaciones diplomáticas entre Rosas y Estados Unidos, que duró algunos años. Y bueno, Rosas quiso consolidar la presencia o la soberanía sobre las islas, pero los ingleses en 1833 decidieron ocuparlas, ¿no? por un punto estratégico también, ¿no? Las Islas Malvinas. El conflicto no pasó a mayores igual, no hubo rotura de relaciones, ¿no? Inclusive Rosas quiso negociar la entrega de las islas a cambio de la condonación de la deuda externa que tenían con los ingleses del acuerdo de Baring Brothers, y lo hizo en reiteradas veces, y los ingleses no quisieron saber nada. De cualquier modo, lo concreto es que Rosas se había enfrentado a Francia primero, y después a estas dos grandes potencias coaligadas, ¿no? Francia e Inglaterra, y salió ileso del conflicto y exitoso. Por ejemplo, la diplomacia francesa y la brasileña decía que Rosas quería reconstruir el antiguo virreinato. Por ejemplo, Rosas nunca reconoció la independencia paraguaya y siempre intervino en Uruguay, en la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Bueno, Rosas es un caudillo, se preguntan, ¿no? En el siglo XIX, el concepto de caudillo, como nosotros ya vimos, tenía una connotación peyorativa. El texto dice que el único que no lo tomó de forma peyorativa y estaba en el estatuto es Estanislao López, ¿no? Que se hacía llamar el caudillo de Entre Ríos. Pero el resto no. Rosas nunca en sus escritos se hacía llamar un caudillo, sí lo hacía la prensa opositora. Bueno, pero era utilizado para, digamos, calificar a los enemigos, la palabra caudillo, ¿no? De un lado y del otro. Y esa misma connotación negativa la toma la historiografía, pero el revisionismo lo revierte hacia una connotación más positiva, lo que hace la palabra del caudillo. La historiografía no se cansó de decir que Rosas representaba, ¿no?, un tipo de autoridad privada que había nacido en el ámbito de la estancia, y que vino a llenar un vacío institucional que se había forjado a partir de la anarquía del año 20, ¿no? Y del proceso revolucionario que se consolidó a partir de la anarquía del año 20. Entonces el caudillo era la expresión de este vacío institucional. Sin embargo, esta hipótesis, como ya vimos en otras clases, es inconsistente, ¿no? Rosas heredó una estructura institucional y se aprovechó de ella para consolidar su poder, ¿no? La sociedad, por ejemplo, el texto habla de la sociedad de beneficencia, las sociedades africanas, los jueces de paz, el sistema electoral.
Todas estas instituciones fueron aprovechadas por Rosas. También utilizó la religión, ¿no? Otra institución, para consolidar su régimen. Había una tríada muy importante, que era ser buen ciudadano, buen federal y buen cristiano. Pero sin embargo, para Rosas, la iglesia era parte del aparato político-administrativo del Estado, ¿no? Y los eclesiásticos eran empleados públicos como todos los demás. Y esto no era una novedad, ¿no? Porque esto era una continuación de la época rivadaviana, que también consideraba a la iglesia como eso. Otra institución era el ejército, y Rosas supo construir un enorme ejército de línea y subordinar a las milicias, de donde surge y le da prestigio. El prestigio de Rosas surge de las milicias, no de cómo estanciero, ¿no? Como ya vimos en la clase anterior. Y por otro lado, las facultades extraordinarias, por ejemplo, tampoco era una novedad ni un invento de Rosas, sino que muchos gobernadores la usaban. Quizás lo que lo distingue es que la duración fue sin límite de tiempo, ¿no? Entonces, ¿Rosas era un caudillo? ¿No? Bueno, puede calificarse así si se despoja del término la connotación peyorativa, y como también su pretensión de explicar su autoridad sin las instituciones que lo hagan posible y que lo legitiman, ¿no? Los autores plantean que el liderazgo que Rosas construyó sobre amplios sectores fue producto de su liderazgo político, ¿no? Y no por una relación clientelar. Y además dice que tampoco fue populismo, dicen, si se hace referencia a terminologías más modernas, a categorías de análisis más modernas. Y el último punto tiene que ver con las disputas en la opinión pública. Bueno, el sistema de Rosas implicó también un aparato comunicacional cuyo, digamos, objetivo era conquistar la adhesión de amplios sectores, ¿no?, sociales. El rosismo desarrolló y desplegó un amplio repertorio de símbolos prácticas, rituales, ¿no?, que se orientaban en reafirmar el espíritu republicano y la exaltación de la figura del líder. Así, la imagen de Rosas y de su esposa Encarnación poblaron la escena pública y la privada, inclusive. Bueno, y la prensa, que se había acrecentado en la época rivadaviana, ¿no?, decreció a partir de la segunda gobernación, ¿no? Fue muy perseguida la prensa opositora, pero hubo algo importante, que hubo impresos destinados a los sectores populares, redactados por personajes de la élite. Obviamente eran redactados con un lenguaje popular, ¿no? Y fue una herramienta imprescindible en esta lucha política, y fue decisivo para el éxito político y cultural del federalismo y de Rosas, ¿no? En su primer gobierno, Rosas, por ejemplo, debió enfrentar una prensa opositora muy importante. Y durante la crisis general del rosismo, ¿no?, entre más o menos, no sé, el 37, el 43, 44, la oposición apeló a este recurso, ¿no?, desde el exterior, obviamente, con el objetivo de limar el consenso político y social de Rosas entre los sectores populares. Ahí apuntaba, a hablarle a los sectores populares. En Montevideo, por ejemplo, surgen algunos periódicos como El Grito Argentino, Muera Rosas. Hay páginas de internet que son uruguayas, que ahí están muchos de estos diarios, se los pueden bajar y leer. Hay una página que se llama Antígonas, me parece, si no me recuerdo. Se puede leer la prensa toda esta opositora y es impresionante los escritos. Acá el texto toma algunas, después, ahora si las encuentro vamos a leerla. Bueno, estos periódicos, ¿no?, El Grito Argentino, Muera Rosas, estaba dirigido a las clases populares, urbanas y rurales,
eran guerras de opiniones, dicen los autores, ¿no? Y hubo diferentes recursos, rumores, arengas, sermones, pasquines, hojas sueltas, y la prensa, ¿no? Rosas contaba con dos plumas principales. Pedro de Ángelis, ¿no? Que se dirigía a un público más educado, y desde un principal periódico llamado El Lucero, y había otro que se llamaba un tal Luis Pérez, ¿no? Que escribía periódicos como, por ejemplo, El Negrito. Obviamente el público lo hacía para los sectores populares, ¿no? También escribió en otro que se llamaba El Gaucho Restaurador, El Gaucho, La Gaucha, Los Muchachos, El Toro de Once, bueno, todos destinados al mundo popular, ¿no? Y con su escritura buscaban en Rosas la imagen de una figura paternal, ¿no? Hacia los sectores populares. A ver, por ejemplo, acá hay algunas cosas que escribían. Dice, ya gracias a Dios llegó nuestro adorado patrón, el deseado de este pueblo, el genio de la nación. Entonces, son lecturas, ¿no? Para los sectores populares que trataban de ensalzar la figura de Rosa, ¿no? Los escritos de este Pérez buscaban además también incentivar el activismo político de la plebe. Bueno, y construyeron una imagen antagónica entre la plebe y la gente decente, ¿no? Como contraposición. Y buscaban construir un frente entre los gauchos y los hacendados contra los cajetillas urbanos, ¿no? Que estaban en la imagen de los tenderos, entre comillas, como lo llamaban ellos. Y también apuntaban a la participación política de la mujer plebeya, dicen los autores, ¿no? Bueno, estos escritos plebeyos de alguna manera también lo enfrentaban al federalismo de letrados, ¿no? Que pertenecía a Pedro de Ángelis, por ejemplo. Pérez decía, por ejemplo, decía de Pedro de Ángelis que él había sido unitario con Rivadavia, se había amotinado con Lavalle, era un imparcial con Viamonte, y luego después era un restaurador con Rosas, ¿no? Pero siempre había sido un traidor, que se iba posicionando de gobierno en gobierno. Ante este conflicto, Rosas estuvo del lado de Pedro de Ángelis y Pérez fue desapareciendo, ¿no? De a poquito. Del lado de Montevideo, donde estaba la principal prensa opositora, había un texto que se llamaba el Gaucho Oriental, por ejemplo. Dice, acá hay uno, dice, Rosas es un asesino, un judío y un ladrón, un verdugo y un maulón, ese Chagüe un cochino, Urquiza es un libertino, Urquiza todavía era aliado de Rosas, ¿no? Un traidor, un balaquero, es la valleja el petizo, y el diablo de todos hizo, bicho de un mismo chiquero, ¿no? Entonces, después dice, y el infeteusis no diga, el que no lo paga, adiós, ya se quedó sin terreno, ya el rodeo se le alzó, porque por baja de cuerda a Anchorena le vendió, ¿no? Porque Anchorena era el tío que hablaba de acá de... Y esto era dirigido a los sectores hacendados opositores a Rosa, ¿no? Bueno, el proyecto, para terminar, ¿no? El proyecto y programa rosista terminó siendo muy eficaz, ¿no? Teniendo en cuenta el tiempo que perduró Rosas en el poder. Fue un firme y pertinaz opositor de la construcción de un orden constitucional, eso sí. ¿Pero por qué? Porque esto forzaría una disminución de las capacidades porteñas. Lo que sí logró construir fueron bases sólidas, dicen los autores, ¿no? Porque una vez que cayó del poder, que fue derrotado en la batalla de Caseros, el país se pudo organizar, ¿no? Después de un conflicto que hubo entre las provincias y el interior, entre Buenos Aires y el interior, que vamos a ver en la clase que viene.
que seguía siendo el mismo problema, la aduana, ¿no? Más que ocupar Rosas y todos los caudillos un vacío institucional, Rosas construyó un régimen aprovechando de una arquitectura institucional que ya existía, ¿no? A pesar de los conflictos, dicen los autores, hizo crecer la capacidad productiva de la provincia, ¿no? Y además enriqueció a los estratos más altos, ¿no? de la provincia. Los autores plantean que el rosismo terminó constituyéndose en una fase decisiva de la configuración del capitalismo agrario argentino, ¿no? Entonces, pudo gobernar tanto tiempo Rosas por la gran adhesión popular y porque supo disciplinar a la élite y obviamente instaurar el orden. Así que bueno, eso es el texto de Franklin y Hellman, el capítulo 10. Nos veremos